Hola, Lenin. Hola, Anastasia. ¿Crees que es posible contar la Revolución Rusa en 7 minutos? ¡Claro que sí! ¡Empecemos, Tovarich! Este es el zar Nicolás y gobierna Rusia en el año 1917. Es el emperador, es guapo, es rico. Y es mi papi. La Revolución Rusa estalla debido a varios factores. En primer lugar, el sistema absolutista. Rusia estaba gobernada por los zares. ¿Qué significaba esto? Que Rusia era uno de los pocos países absolutistas de Europa. ¿Recordamos qué significa el absolutismo? Que en Rusia no existía separación de poderes, que la sociedad rusa era estamental y que la economía tenía una base rural. ¿Y eso es bueno, Lenin? ¡Niet! ¡Yo quiero revolución! Tras la Revolución Francesa en toda Europa había ido cayendo el absolutismo y se habían establecido sistemas liberales, pero en Rusia los zares seguían acaparando todo el poder y negándose a modernizar el país. ¿Eso es bueno, Lenin? ¡Niet! ¡Yo quiero revolución! El sistema absolutista provocaba un atraso económico que derivaba en un malestar social insoportable. En las dos únicas ciudades industriales, Moscú y San Petersburgo, los obreros vivían en condiciones pésimas, pero en el campo la vida tampoco era mejor. Estamos en 1917, en pleno siglo XX, y sigue habiendo siervos y señores feudales. ¿A que sí, Lenin? ¡Da! ¡Yo quiero revolución! Y sumado a todo esto, el zar Nicolás II decidió meterse en la Primera Guerra Mundial. Y las cosas no fueron como se pensaba. Aunque al principio los rusos le dieron cera a los austrohúngaros, enseguida recibieron la del pulpo por parte de los alemanes. Millones de soldados estaban siendo reclutados y los muertos en el frente se contaban por centenares de miles. Las familias sabían que cuando sus hijos o maridos eran reclutados, eran enviados a una muerte segura. Ya en 1905 había habido un intento de revolución que había fracasado y algunos ideólogos comunistas, como Lenin, se habían tenido que exiliar. ¿A que sí, Lenin? ¡Da! ¡Hola, soy Rasputín! ¿Lenin, quieres revolución? ¿Qué tipo de revolución? La que me cuelga dentro del pantalón. Nada iba bien en Rusia, la situación iba a estallar. El sistema absolutista, el atraso económico y social, los fracasos militares y el dominio que Rasputín tenía sobre la familia real estaban provocando hambre y mucho malestar. Y eso es sinónimo de problemas para quien gobierna. Así que en febrero de 1917 comenzó una huelga contra la guerra. En las fábricas se crearon numerosas asambleas de obreros, los soviets, donde se debatía qué hacer. La Duma, el Parlamento ruso, alcanzó un acuerdo con los soviets para formar un gobierno democrático. El zar Nicolás II, viendo que había perdido el control, abdicó. Pero la abdicación del zar es solo el principio. Se forman dos grandes facciones, los partidos burgueses, que quieren instaurar una república al estilo del resto de Europa, y los revolucionarios, que quieren crear un Estado por y para los obreros. Pero a su vez los revolucionarios se vuelven a dividir en dos facciones. Los mencheviques, que querían cambiar las cosas mediante elecciones, y los bolcheviques, que querían alcanzar el poder cuanto antes, mediante la insurrección. Y mientras tanto los burgueses querían seguir con la guerra. Los revolucionarios prefieren firmar la paz y dedicarse a hacer la revolución. Pero el gobierno provisional está controlado por los burgueses, así que Rusia sigue en guerra y los muertos siguen aumentando, trasladándose el malestar de la gente hacia el nuevo gobierno. Pero en Suiza está exiliado Vladimir Lenin, un influyente líder marxista de los bolcheviques, y por tanto es enemigo de los burgueses y contrario a que Rusia siga en guerra contra Alemania. Me gusta. Así que como Lenin es el enemigo del gobierno burgués y el gobierno burgués sigue en guerra contra Alemania y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los alemanes le ponen un tren especial y le llevan de vuelta a Rusia para que dé por saco allí. Al llegar a Rusia, Lenin publica las tesis de abril. A los bolcheviques se les agota la paciencia y a finales de octubre de 1917 dan un golpe de estado contra el gobierno burgués. Asaltan el Palacio de Invierno en San Petersburgo y, confiando alcanzar la mayoría, celebran elecciones para la Asamblea Constituyente. No obstante, a pesar del golpe de estado, los bolcheviques solo obtienen un cuarto de los votos. Un fracaso. El resto de partidos no se logra poner de acuerdo, lo que impide que se forme un gobierno alternativo, con lo que los bolcheviques acceden al poder. Los bolcheviques en el poder comienzan a prohibir partidos políticos en 1918, a controlar la prensa y a boicotear al Parlamento, aprobando leyes por decreto sin que sean votadas en él. En marzo de 1918, el gobierno bolchevique firma la paz con Alemania y Austria-Hungría. Es el Tratado de Brest-Litovsk. Los bolcheviques ya están en el poder y han firmado la paz. Parece que ya han logrado sus objetivos, pero van a pasar cositas. El poder de los bolcheviques
bolcheviques era precario, no habían sido el partido más votado y solo habían accedido al poder debido a que los demás no se ponían de acuerdo. Y habían rematado la faena prohibiendo esos otros partidos políticos, así que aquellos que pensaban distinto estaban deseando acabar con la situación. El momento llega tras la derrota de Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial a finales de ese mismo año. El resto de países occidentales, temiendo una expansión del comunismo por el resto del mundo, apoya a los monárquicos en la lucha por reconquistar el poder. ¡Niet! Comienza entonces la Guerra Civil Rusa, en la que se enfrentarán los comunistas, el Ejército Rojo, contra los monárquicos, el Movimiento Blanco. Pero la guerra se enredó con numerosas rebeliones separatistas y de revueltas campesinas como el Movimiento Azul o Verde, casi tantos colores como en un arco iris, a lo que hay que sumar soldados británicos, japoneses, checos o franceses que combatieron a favor de los monárquicos. Los bolcheviques tenían a los zares presos y no sabían muy bien qué hacer con ellos, así que en julio de 1918 los ejecutaron. ¿Qué? En un sótano, en Ekaterimburgo. ¿A mí también? A ti también, Anastasia, a toda la familia. Finalmente, el Ejército Rojo fue venciendo uno a uno a todos los enemigos y en el año 1923 terminó la Guerra Civil. Lenin, el gran líder de la revolución, moriría solo un año después del fin de la guerra. Pero alguien aguardaba entre las sombras para sucederle, con un enorme bigote y cara de abuelito bonachón. ¿Es Super Mario? ¿Es Cantinflas? ¿Es Flanders? No, es Stalin. ¿Qué pasa, locos? Darle like, ¿no? Y compartirlo. Y darle a la campanita. Venga, hombre, hay que suscribirse.